Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy ya a finales del mes patrio, que ahora sí ese es el mero día de la independencia, de la firma de la independencia, así que... Y nadie festeja, nadie, todos así contentos. Ya pasó el 16. Así que bueno, por favor, nos presentamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, les habla Daniel Parra, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Café Psicoanalítico. Guillermo Alan los saluda y bueno, creo que es un tema que vale la pena abordar, porque si bien lo vamos a abordar desde la perspectiva tradicional, la interpretación de los sueños en los últimos 20 años ha tomado un nuevo vuelo, y no nada más por el lado del psicoanálisis, sino por otras visiones de la psicología. ¿Por qué es importante verlo desde el psicoanálisis y la manera tradicional? Porque si no, no van a entender las maneras nuevas. Porque si no, llega gente diciendo que sabe que interpreta los sueños, pero no entiende de dónde sale y cuál es la base que lo fundamenta. Entonces, creo que es un programa muy interesante. Los invitamos a que se queden todo el programa. Saludos, Edgar Soria, y pues sí, como dice Alan, un tema muy interesante. Por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alberto García, alumno igual de la Unifreud. Estoy aquí compartiendo la mesa con los profesores con este tema tan interesante, como decía el profesor Alan, y que también atrapa mucho a la gente. Es un tema que causa mucho morbo, por así decirlo, hasta cierto punto, y mucha inquietud, porque todos tenemos sueños, y qué mejor que verlo desde ya la teoría clásica freudiana. Gracias. Gracias, Alberto. Y ¿no quieres mandar saludos allá a tu universidad? Pues saludos a todos los alumnos de la Universidad Azteca, los profesores, igual el profesor Israel me dijo que le mandaron un saludote. Aquí andamos. ¿De la Ciudad de México? La Universidad Azteca está en Chalco, el campus. Saludos, gracias. Saludos. Gracias por vernos también. Muchas gracias allá. Y a mi amiga especial, Fernanda Luna. a Fernanda Luna también, saludotes. Así que bueno, pues vamos a ver el tema de ahora, que son los sueños. Y bueno, la teoría de los sueños, y por lo tanto, bueno, le damos la palabra aquí al maestro Daniel, que es el experto en el tema, y también nos va a invitar a su diplomado de los sueños, pero en un ratito más le hacemos la invitación, así que, por favor. Ay, mira, no sirve tu Micrófono. Tu micro. Aquí fallas técnicas, para que vean que estamos en vivo. Completamente en vivo. Como de que no. Pues síguele, Daniel. Bueno. Así es, el tema de los sueños es un tema bastante importante para el psicoanálisis, que tiene una importancia con Freud. Sin embargo, yo, a diferencia de Alan, he visto que últimamente menos personas se adscriben a esta teoría, o al menos desde el punto de vista freudiano, y se ha transfigurado a otro tipo de malinterpretaciones, diría yo, que se van mucho más a lo mediático, al librito de puesto de revistas, a los libros de autoayuda, todas estas cuestiones, de las cuales, hay que decirlo, Freud ya también había hablado, ¿no? Y que ciertamente esta interpretación simbólica va a ser importante para la interpretación psicoanalítica. Sin embargo, no va a ser el eje central o el eje fundamental. Los sueños, como bien decía aquí Alberto, todos tenemos, y por lo tanto a todos nos llega a intrigar de pronto. Todos hemos despertado con esa sensación de por qué habré soñado con eso, de extrañeza, a veces de felicidad. Hay quien se ha despertado y sigue buscando el dinero que en el sueño dejó abajo de la almohada. Y entonces los sueños va a ser ese fenómeno que, como toda creación del inconsciente, nos es muy propia, pero al mismo tiempo se ve muy ajena. Que esa característica van a tener los sueños. Y entonces la interpretación, o más bien Freud ve en la interpretación de estos sueños un camino directo justamente hacia el inconsciente. Freud nos va a decir y nos va a dejar muy claro que todo sueño es una realización de deseo. Por lo tanto, sean sueños buenos, sueños de pesadillas, sueños angustiantes, están cumpliendo un deseo del cual vamos a hablar un poquito más adelante, porque a veces llegan justamente estas preguntas. Bueno, si en realidad es algo que yo deseo, entonces ¿por qué soñé con la muerte de un familiar cercano? ¿Por qué entonces soñé con que se me perdía X o Y cosas? Y si en realidad yo no deseo eso, ¿no? Vamos a ver justamente esto durante el tema del día de hoy.
Y los invito a que participen con nosotros, preguntas, que nos estén haciendo comentarios, que nos comenten sueños. Aquí dice Edgar, bienvenidos al programa. Bueno, algo que es importante señalar es que históricamente los sueños han sido vistos, en la historia de la humanidad, han sido vistos con un tinte esotérico, adivinatorio, espiritual, místico. Y no es sino hasta 1900 que sale la interpretación de los sueños, que entonces justamente se le da, primero, es el acceso directo al inconsciente. O sea, eso lo categoriza Freud. Pero aparte, le da la seriedad que nadie le había dado. Y entonces, por eso mismo, él dice, no es adivinatorio, no es místico, es interpretativo. Hay un mensaje ahí, hay algo. Efectivamente, la realización de los sueños también hay que distinguir de las pesadillas. Y no nada más ha sido controvertido antes de Freud. Ferenczi tenía, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, Ferenczi hacía otras definiciones del mismo sueño. Entonces, y solamente complementándolo, creo que la interpretación de los sueños cayó en el olvido por los mismos psicoanalistas que le quitaron interés, y en los últimos 20 años han salido, aunque no muchas publicaciones, porque una de las investigadoras más fuertes pues lleva 20 años analizando sueños. Tú sabes que los sueños no son fáciles de analizar, y sobre todo cuando han sido tan dejados por la teoría. Hay teorías nuevas, hay teorías que hablan del psicoanálisis relacional, que a uno les encanta, y entonces se están encajando en teorías nuevas, por eso no son tan populares. Pero la realidad es que en los últimos 20 años no debe de haber mínimo unos 4 o 5 libros sobre interpretación de los sueños desde el punto de vista psicoanalítico. Aquí, ¿qué pasó? Los psicoanalistas soltaron los sueños, y entonces las otras líneas dijeron, bueno, desde nuestro análisis lo hacemos. No es de extrañar. ¿Por qué? Porque les guste o no, amigos psicólogos, el psicoanálisis fundamenta la psicología moderna. Entonces, lo que sí tienen que saber es que si está siendo vista desde cualquier otra línea del pensamiento psicológica, su fundamento es netamente psicoanalítico. Entonces, creo que vale mucho la pena hacerse aclaración. Y que también parte de un pensamiento filosófico, ¿no? Ya lo mencionaba Freud con Aristóteles, que venía toda esa referencia. A mí lo que se me hace interesante es que, bueno, sí pierde importancia en cuanto a la teoría psicoanalítica, pero también otro tipo de teorías lo retoma, y también es la vida cotidiana. ¿Quién no cuenta sus sueños a quien sea? Digo, a mí me ha pasado, compañeros, amigos, oye, tuve un sueño, a ver, platica. Venga. Sí, o sea, todo esto no pierde importancia. A final de cuentas, dentro del sueño está nuestro inconsciente, y a final de cuentas es una parte fundamental de nuestra vida. Tanto así, pues, que si no sueñas, pues ahí hay un problema que después va a salir en la vida diaria, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, y el tema, pues bueno, nos va a dar una hora para poder hablar muy poco de lo que es en sí. Bueno, pues igual en este punto que mencionaban de que todos contamos nuestros sueños, recuerdo muy bien al doctor diciendo, aguas, ¿no? Cuidado a quién le cuentas tus sueños. Y el consejo de solamente contarlos con nuestros propios analistas, ya que efectivamente toda la carga simbólica, todo el inconsciente que nosotros tenemos, pues se va a ver reflejado propiamente en nuestros sueños. Por muy locos que sean, ahí se está reflejando ya algo. Así es, bueno, déjenme saludar acá, Luis del Ángel García, Miguel Robles, Estrella PM, José Alberto García, Emanuel Rivas, Susana Blanco, Luis del Ángel García, Guillermo Alan, Dani Barra, Carla Camargo, Edgar Soria, mira qué bonito se ve así todo, Martín Hernández, Elvia Ramos, Jimmy Ramírez, Hachi Delgadillo, Irra, faltas de conectarte. Guillermo Soria, no, está en un ¿Congreso? Ojalá, está en un concierto de de Iron Maiden, para que vean que tiene su lado oscuro el Irra. Rocío Barajas, Norma Jaimes, Consultoría Psicológica Teotihuacán, saludotes, excelente tema. Don Guillermo Soria, Jimmy Ramírez, Saris Han, dice Laura Cerda Sánchez, cada vez me enamoro más del psicoanálisis. Gracias por esta excelente contribución, saludos desde Mexicali, Baja California. Rosy Delgadillo y Saris Han nos manda a saludar.
Muchas Gracias, gracias. estimado. Así es. Justamente esta parte de la que hablábamos en que los sueños son importantes no desde Freud, sino desde antes, incluso esta cuestión donde se manejaban los oráculos, que no dejan de ser también otro tipo de interpretaciones, Claro. que Freud le va a dar el nombre de prescientíficas, ¿no? Pero a final de cuentas, la importancia del sueño siempre ha estado presente. Tanto así que incluso si fuera por morbo, por simple curiosidad, uno va y se encuentra el librito o se va y se compra el librito de interpretación, ¿no? Porque todos sabemos, estemos o no dentro o empapados del psicoanálisis, sabemos que hay algo en ese sueño que nos deja la necesidad de pronto de saber qué quiere decir, ¿no? Y va a ser siempre esa duda que va a estar presente en nosotros de qué tanto nos desconocemos. Una persona aún sin estar empapada de psicoanálisis, por lo tanto, sabe que hay algo que no sabe y que le gustaría de la misma manera descubrir. Me he encontrado también, desgraciadamente, ahorita que mencionabas esta cuestión, Alan, de que ha sido olvidado también por el mismo psicoanálisis la interpretación de los sueños, a mismas personas que analizan y que dejan de lado los sueños porque no les parece importante, pero a mí más bien me parece o más bien me he encontrado con que no conocen mucho acerca de la técnica, ¿no? Y una cuestión que me parece fundamental a partir de la interpretación de los sueños es justamente el método que Freud deja para no es solo interpretar los sueños, sino para el psicoanálisis en general. Hay que recordar que el método con el cual se interpretan los sueños es el mismo método que se aplica a todas las cuestiones generales dentro del psicoanálisis, de esta visión psicoanalítica. Vamos a encontrarnos entonces con que la interpretación va a ser la herramienta fundamental del analista, y no solo para los sueños, sino para todo en general. En los sueños, ¿qué vamos a encontrar entonces? Vamos a encontrar, ya lo dijimos, el acceso directo al inconsciente. Surgen de pronto preguntas de entonces por qué soñamos lo que soñamos, por qué a veces soñamos algo y pareciera que es una premonición porque pasa al día siguiente. Otra cuestión es de sueños de por qué soñé con mi abuelita o mi familiar que ya estaba muerto y entonces que me dejó un mensaje. Y todas esas cuestiones que todos nosotros sabemos que han ocurrido en los sueños, ¿no? Freud entonces nos va a dar una explicación acerca de estos fenómenos, y la explicación más clara y más simple es que el inconsciente, como la mayor fuerza motora que tiene el ser humano, también es la fuerza que se da cuenta de todo. Esta cuestión de pronto de los famosos déjà vus, de que yo ya había soñado con eso, yo ya había estado aquí, pues también forma parte del inconsciente, y que es uno de las características principales justamente de la fuente de los sueños, que va a ser el soñar con aquello accesorio, con aquello secundario, con aquello que a nivel de la conciencia dejamos pasar, pero que nuestro inconsciente está bien claro y nos lo presenta dentro de los sueños. Vamos a hablar un poquito más adelante también acerca de la fuente y el material de los sueños, pero antes de llegar ahí también valdría la pena destacar el hecho de que el sueño es una composición. A veces nos preguntamos que cómo son los sueños. De hecho, si le preguntamos el sueño a cualquier persona que de pronto nos narra una película generalmente, ¿no? Claro. Y entonces vi, y entonces fui, y entonces aparecí, etcétera, etcétera. La cuestión con los sueños es que no se sueña en realidad con una historia definida. Los sueños se forman a partir de imágenes inconscientes que van presentándose a veces sin orden, o generalmente sin un orden claro o establecido, y solo justo antes del despertar es cuando dentro de esta parte del inconsciente preconsciente se forma esa famosa historia que terminamos al final platicando. Va a ser importante entonces la historia, porque dentro de la historia es como si fuera parte también de la asociación libre. Es decir, ¿por qué recuerdo este detalle del sueño y por qué no recuerdo esta otra parte? ¿Por qué situamos primero un escenario y después el otro? Entonces el sueño no simplemente es una historia lineal, sino que el sueño es una cosa que hay que desmembrar, desmenuzar, y por eso se lleva a cabo el análisis y la interpretación. Creo que es importante mencionar que una de las discusiones modernas en el psicoanálisis es si se toma o no, porque todavía está en discusión. Esto es una discusión abierta de teorías en donde dice alguien, por las características personales, bipersonal que se hacen entre el analista y el analizado, puede haber una mala interpretación, ahí es más el analista. Sin embargo, yo creo que quien omite los sueños para un análisis está desperdiciando una de las fuentes más ricas que podemos tener, porque ahí es cuando la represión se debilita y entonces el inconsciente entra. Cuando hablamos de sueños de realización, porque los sueños para Freud son
de realización de deseo y de descarga funcional. Estamos hablando de eso. Pero también identificaba los sueños angustiantes o las pesadillas. Y lo que Ferenczi comentaba, que yo creo que también va muy de la mano con lo que decía Freud, es que él decía que el sueño es una manera, y me encanta la palabrita que voy a utilizar, de metabolizar las angustias, los hechos traumatizantes que han tenido durante el día la persona. Y si lo estás viendo desde todo este contexto, es una herramienta poderosísima que puedes utilizar en el análisis. Entonces, creo que esa parte es muy importante porque también mucho de esto no nada más es la realización del deseo, es esa descarga pulsional que se realiza al fin y al cabo, bueno, por la descarga, pero estamos hablando ya de pulsiones y por eso los sueños pudieran ser angustiantes porque, bueno, pues sueñan que matan a alguien o... De hecho, uno tiene siempre el amiguito o la amiguita que llega y dice, oye, soñé que te moría y me angustié por ti. Ay, gracias. Ande para allá, no me vayas a aventar ahorita al carro, ¿no? Sí, entonces, pues mejor te lo cuento, no vaya a realizarse. Qué bueno que me lo cuentes para no bajar escaleras contigo. Gracias. Bueno, a final de cuentas, lo que viene a ser el sueño es un discurso, ¿no? Que el discurso, claro está, como lo dices, Daniel, la imagen, ¿no? Esa imagen que cuando tú sueñas, si ya lo planteas de este modo, son fotografías. Si te pudiera a ti dar, no sé, unas 10 fotografías, es qué haces con ellas. Te creas una historia. Y qué mejor en el sueño, ¿no? Tú crear tu propia historia y qué es lo que está pasando a través de tu inconsciente. Consciente, es esa parte de interpretación que tú le das, ahora sí, a tu sueño. A mí se me hace muy interesante esa parte, ¿no? Creer que son imágenes y no que tal cual pasó, porque es una manera más fácil de desmenuzarlo. A final de cuentas, es más, ¿cómo se puede decir? Más práctico. Porque también si te vas a todo, no, pasó, primero vi esto, primero vi lo otro y luego es una manera más fácil de hacerlo y de interpretarlo tú también para que eso no sea tan conflictivo la mayoría de las veces. Porque quizás sueñas una imagen, no sé, de alguien ya muerto y tú ya le das, ahora sí tu interpretación, es decir, yo lo maté. Probablemente ni siquiera lo mataste, probablemente ya estaba muerto porque alguien más, ¿no? Entonces toda esa parte, lo que tú le des a la validez, a lo que tú crees, es a final de cuentas, eso es lo que va a suceder a nivel inconsciente. Bueno, igual retomando lo de las imágenes, ya desde Freud también nos decía la parte compleja, ¿no? Si es una imagen, ¿cómo la podemos describir? Todos estos elementos que se toman en cuenta, los que no, y muchas veces, cual lo mencionaba por ejemplo Poe, a veces en los pequeños detalles es donde se encuentra el gran punto, y creo que los sueños es esto también, una forma de esconder algo, como bien lo decía el profesor Daniel, es esta parte pues un tanto de lo que está, que la persona no sabe que sabe. Y creo que es en este no saber que sabemos, son esos pequeños detalles del sueño los que generalmente revelan la mayor información del inconsciente de la persona. Así es, bueno, a fin de cuentas los sueños tienen un valor clínico, igual que los síntomas y los actos fallidos, ¿no? Digamos, ahí está, como decía Freud, es la vía regia al inconsciente, y como tal tienen ese valor clínico y dicen mucho, bueno, mejor dicho, dicen de más que lo que el paciente puede decir. Tanto fue la importancia del libro de la interpretación que mucha gente no le entendió y no supo, o mejor dicho, los analistas o los médicos de aquel entonces no supo cómo usarlos en la terapia o qué valor tenían. Y Freud escribe, digámoslo así, un segundo tomo de la interpretación de los sueños, que es el caso Dora. El caso Dora sirve para describir cómo se usan los sueños en la clínica, con los pacientes. Y si se acuerdan, los dos famosos sueños de Dora, que ahí viene todo un capítulo enorme de cada uno de ellos, es para que vean cómo es que se hace y cómo se debe de interpretar un sueño como tal, y la importancia para la cura, ¿no? Los sueños también sirven para, pues ya está, llegar al inconsciente, empezar a ver lo que hay que modificar y que el paciente se dé cuenta de lo que no puede ver. Correcto. Déjame ver aquí, ponerme a mano. Bueno, Lulú Ramírez, Ma Guadalupe dice, ¿qué pasa a las personas que dicen yo no sueño? Es una negación consciente. Puede ser, pero más bien es una represión como tal, inconsciente, que no se acuerda de los sueños porque ni siquiera se permiten los sueños satisfacer sus deseos. O sea, está muy reprimida la persona ahí.
Pereira de Macedo, saludos Can allá a Brasil. Saludos. Estrella PM dice, hola, yo tenía un paciente que tenía un sueño recurrente desde su infancia, que él se encontraba en un ducto y no podía salir, pero también lo paralizaba pensar en salir y a su vez mucho miedo, a salir o no salir. Su historia de vida era que cuando su madre estaba embarazada de él, el abuelo paterno lo amenazaba con quitarle al bebé en cuanto naciera. Cuando él lo habló en su sueño dejó de soñarlo, claro, por supuesto, ahí está el trauma no resuelto, ¿no? Al fin de cuentas. Está Esmeralda Ramírez, saludos. Saludos. Emanuel Leiva, y las personas que no recuerdan sus sueños, ¿por qué? Es por esta represión que tienen. Esmeralda, me encanta este tema, gracias, saludos. Miguel Robles, creo que la importancia de interpretar o no sueños no tendría que ser a priori, sino más bien si el paciente lleva a análisis un sueño, ahí correría revelancia, saludos, digámoslo así. Bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero los sueños son para el analista, para nadie más, ahí como tal, ¿no? Entonces, ahí es su lugar y ahí es donde se debe de interpretar, por supuesto. No con el brujo ni con el analista, por favor. Hilda López, también saludos, Hilda. Saludos, Hilda. Emanuel Leiva, ¿por qué hay personas que no recuerdan sus sueños? Por esta represión que tienen de que parecieran deseos prohibidos y por esa razón los reprimen. Armando Navarro González, saludos, está viendo. Así es. Ciertamente en esta parte precientífica de la interpretación de los sueños era una manera muy arcaica y simbólica que a final de cuentas en la interpretación psicoanalítica también tiene peso el simbolismo, hay que hablar de eso también, pero se quedaban solamente con eso. ¿Qué significa soñar con X elemento? Y para todos soñar con ese elemento era el mismo significado para todos. La importancia de la interpretación psicoanalítica justamente recae nuevamente en el paciente, que a final de cuentas es el que sabe, aunque no sabe que sabe, ¿no? Va a ser la parte fundamental para interpretar entonces la interpretación simbólica, porque cualquier persona inmersa en un contexto está sujeta al simbolismo de su cultura. También la interpretación de que el mismo psicoanalista hace de estos elementos, pero aún más importante, la interpretación del soñante. Yo pongo el ejemplo que en alguna ocasión me sirvió para entender justamente esta parte, que tenía que ver con un toro. Una paciente justamente soñaba con toros y yéndonos a la interpretación simbólica, pues el toro siempre se ha visto reflejado como la fuerza, se ha visto reflejado como lo bravío, como la furia. Sin embargo, para ella, en el sueño, el toro significaba lo contrario, significaba amor, significaba bondad, algunas cuestiones como muy cálidas. Y justamente, si nos quedáramos solo con la interpretación simbólica, nos iríamos, claro, con la fuerza y la virilidad. Sin embargo, justamente hablando del sueño, se descubre de que esta paciente iba con su padre a los toros. Y justamente era la añoranza del padre, de aquel padre infantil, de aquellos bellos momentos donde era la única forma de convivir o de llegar con el padre, que era representada justamente en el toro, ¿no? Exacto. Entonces nunca nos podemos quedar simplemente con la interpretación simbólica o con lo que el psicoanalista puede llegar a interpretar, sino justamente la importancia de que el soñante hable. A final de cuentas, el sueño no solo se presenta al analista, sino que el sueño va junto con la asociación libre. A la hora de analizar los sueños, que vamos destacando ciertos elementos, es el soñante el que le da significado a esos elementos, y por lo tanto de ahí la importancia. No solo se trata de la historia completa, sino de los pequeños elementos, como bien decías, Alberto, esos pequeños detalles que a final de cuentas es los que le van a dar salida al inconsciente, y muchas veces no es la situación en general. Sí, yo creo que algo que hace la diferencia en el psicoanálisis, ya hablando de una interpretación científica, es que si antes, o sea, el sueño, y alguien decía, es que no, el chiste no es sí o no interpretar los sueños, sino es en una relación terapéutica, sí, definitivo. Pero si antes, porque si los sueños han llamado la atención por miles de años, pues lo que tenían eran sus creencias, ahorita tenemos una teoría que basifica, o sea, la diferencia es que Freud da una teoría, y entonces bajo esa teoría se puede ayudar a interpretar, y que no lo es todo la teoría, porque como dices, en la teoría pone ahí, busca qué dice toro, y no va a ser lo que la persona le significa. Entonces, si de pronto alguien se pone a interpretar así, por ejemplo, ahorita que estaba comentando lo de Estrella,
que eso era lo que soñaba, y de pronto viene esta situación de nacimiento. En ese caso puede ser que alguien siga soñando con un túnel oscuro del que no quiere salir, y su contexto y su interpretación, su historia va a ser totalmente diferente. Entonces, lo que no pueden hacer es que alguien vaya, te cuente un sueño, y bueno, pues si dices, no tengo teoría, pero voy a agarrar este librito que dice cómo se interpretan los sueños, y que es así como de 10 páginas para que te diga más o menos de qué es, pues ese es su valor. O sea, ese es su valor, a lo mejor desde lúdico, o a lo mejor desde adivinatorio, pues para adivinar. Mañana sale el sol, seguro. Aunque está en las nubes, el sol está ahí, se los aseguro. Entonces, pero la importancia también, primero la teoría, que eso hace algo muy sólido, y segundo, todos los datos que nos puede proporcionar. Y claro que en un análisis todo el mundo sabe que no llegas interpretando sueños. Primero debes de tener toda una información, todo un contexto, para entonces ya introducir esta parte del sueño. Y que esa parte también es importante, bueno, en la teoría de Lacan, ¿no? De significado significante. A final de cuentas, lo que para mí es, lo que tú dices, el toro, para otra persona es muy diferente, y ahí es donde se aplica, ¿no? A final de cuentas, la significación que tú le das a las cosas no es la misma para la mayoría de las personas. Exacto. Entonces eso es lo que viene mencionando Alan, el contexto que tiene tu paciente en este caso es como tú vas a dar una interpretación a partir de los dos, ¿no? Es ahora sí el significado tuyo, el del paciente, y ahora sí pues el del gran otro, ¿no? A final de cuentas todo eso es lo que conlleva pues a una interpretación se puede hacer mejor. Y que al final, de cualquier manera, todo esto, vuelvo a lo mismo, debe ser desde el psicoanálisis, o por lo menos desde el analista, hay una teoría que basifica esto. Si ya es algo personal, si yo le quiero dar esta interpretación, si mi religión le quiere dar esa interpretación, si la sociedad le quiere dar otra interpretación, bueno, basado en eso. No es un contexto terapéutico, ¿te sirva o no? No lo sé. Simplemente, pues, por lo menos ya contar el sueño, si es un sueño angustiante, pues ya te bajó tensión. Y ya pudimos darle un buen uso. Pero en el análisis no es como tal. Que también, bueno, tener el sueño es ventaja, pero decirlo es mucho mejor. Si te acuerdas, Sí. si lo quieres decir, y si no... Bueno, también aquí este punto, la gente, a pesar de que los sueños sea, al menos desde el psicoanálisis, los mismos psicoanalistas, como lo decían, lo han olvidado, creo que también dentro de la sociedad nos tienen muy ubicados con eso. A veces pasa, llegan los pacientes primera sesión y te cuentan un sueño y ya quieren que lo interpretes luego. Pero igual también es toda esta parte social, ¿no? Como también también han encasillado, por así decirlo, a solamente el análisis de los sueños. Sí. Y yo creo que lo que pasó no fue que se olvidó, sino que muchas áreas del psicoanálisis han tenido como aportaciones y estudios muy fuertes, y lo que hicieron fue, pues ya tenemos la interpretación, la dejamos en stand-by, en espera, y después lo que hicieron es la retomamos y lo investigamos, porque el psicoanálisis, pues, como dice el libro, pues no termina, va más allá de Freud, ¿no? Entonces este aporte nuevo era lo que nos estaba haciendo falta para actualizar esos conocimientos, porque el psicoanálisis está en un cambio total. Absolutamente. Silvia Nicosia nos saluda, Elvia Ramos, Gracias, saludos a todos, y siempre es grato escucharlos con temas interesantes y siempre enriquecedores. Gracias. Angie Lili también saludos. Angelique Frank dice, en lo personal no creo que los sueños sean para el analista. Si todos lo hiciéramos consciente, con una excelente herramienta, sería una excelente herramienta de autoconocimiento, sería muy bueno. Digamos, sí, pero donde se aprende es en el análisis, a interpretarlo. Ya después, cuando uno ya está fuera de análisis, ya termina su análisis, no cada vez que sueña le vas a llamar al analista. Uno para ti, ¿no? Sino de que, por supuesto, mientras uno está en terapia, por supuesto que al analista todos los sueños. Pero ya después que uno deja de estar en terapia, uno ya los puede interpretar. A fin de cuentas, eso es lo que dice Freud, eso es lo que dice Lacan, de que uno es psicoanalista cuando uno sabe interpretar sus sueños, ¿no? Ahí como tal. Entonces, de eso se trata, aprender también eso en terapia. Beatriz López dice, hola, hasta que por fin los acaso en vivo, que bueno, siempre veo los videos en YouTube. Muchas gracias. Saludos, gracias por compartir tan valioso conocimiento. Saludos, Beatriz López. Gracias, Beatriz. Amaral, qué bueno que nos ves ahorita en vivo y en todo color. Las películas no dejan de ser Sueños. sueños Los sueños, sociales, a fin exactamente. de cuentas.
digamos, antes de que existiera el cine, bueno, existía el teatro, que de cuenta no deja de ser extensión de, y ahí es donde se pueden realizar los sueños o, bueno, la satisfacción de los deseos. Por esa razón se vuelven tan populares, bueno, el teatro, el cine, la televisión, las series, por supuesto, porque la persona ahí puede proyectar sus deseos reprimidos, ¿no? A fin de cuentas, de eso se trata, digamos. Los sueños cuentan algo que la persona no puede contar, o no quiere contar, o no sabe cómo contarlo, y el inconsciente sí. Entonces, por esa razón, los sueños siempre son tan importantísimos, tan importantes en terapia, pues, como en la vida como tal. Que de hecho, pues, en su momento a la industria del cine se le ha llamado la fábrica de sueños, ¿no? Absolutamente. La misma empresa de DreamWorks es lo que significa, la fábrica de sueños. Exactamente. Y pues bien, comparten un lenguaje similar, al final de cuentas es el lenguaje de las historias a través de las imágenes, imágenes visuales, imágenes sonoras, esta parte en la que también se juegan las emociones, cómo se proyectan en pantalla, uno cómo se siente como espectador, pues todo eso es parte de... La realización del deseo, la descarga de pulsiones, ahí está todo. Exactamente. Así es. Quiero hacerles la cordial invitación al seminario de clínica de interpretación de los sueños que vamos a tener los jueves 10, 17, 24 y 31 de octubre. Van a ser 4 sesiones de 7 a 9 de la noche en las instalaciones de la Universidad Sigmund Freud de México, y también puede realizarse en línea. Así que cordialmente invitados. Más informes aquí a través de nuestros teléfonos 3318 4304882 o de nuestras diversas páginas como Instituto de Psicoanálisis Aplicado. Con todo gusto, informes, inscripciones y demás. Este es el póster donde sale Freud y una ballena con un castillo encima. Eso. Digo, es una parte también interesante de los sueños, la parte de pues lo imposible a final de cuentas, ¿no? Los sueños se disfrazan, por llamarles de alguna manera, o mejor dicho, los deseos se disfrazan de alguna u otra manera, porque incluso dentro del sueño sigue operando, aunque de manera mucho más lábil, la censura aparece ahí, ¿no? También, ¿por qué de pronto las pesadillas o por qué aparecen las pesadillas y de pronto un sueño se convierte en angustiante? Pues tiene que ver con lo mismo. Hay ocasiones en que soñamos que estamos a punto de lograr eso que hemos querido toda la vida, y de pronto que aparece el monstruo, de pronto que el vacío, que de pronto se esfuma, que apareció la bruja, que lo que sea, ¿no? Y de pronto un buen sueño se convierte en pesadilla. Pues bueno, para sorpresa de nosotros o del soñante, es que el superyo también está soñando y también está presente. A final de cuentas, en el sueño sueñan tanto el ello como el yo y el superyo, ¿no? El origen entonces de estos sueños irrealizables, de estos sueños angustiantes, al igual que en la vigilia, sigue siendo el superyo operando ahí a manera de represión para que no realizar de alguna u otra manera ese deseo. ¿Por qué también una de las preguntas que también suelen hacernos es que por qué en los sueños siempre aparecen estos elementos que parecen o que son fantásticos, ¿no? La falta de lógica dentro de los sueños, pues todo eso va a tener un simbolismo y tiene que ver también con la censura. Freud, para hablarnos de los sueños, nos habla del proceso primario, del proceso secundario, y que justamente en los sueños se trabaja de la manera en que se trabaja dentro del inconsciente, que es con las impresiones desligadas. Por lo tanto, es que una persona puede parecerse a otra, por eso es que soñamos con la tía, pero que en realidad más bien se comporta como la mamá o X o Y, cosa que ocurren en los sueños, pero todo forma parte del mismo proceso de los sueños, y es por eso que tienen que interpretarse. Porque Freud nos habla de los dos significados, tanto del manifiesto, que es la historia del sueño, como el latente, que el latente va a ser justamente el significado al cual tenemos que llegar dentro del análisis. Es lo importante de los sueños. Sí, creo que también mencionar que los traumas juegan un papel importante. Es ahí en donde también se trabaja esto. Estamos hablando de que puede haber traumas infantiles, y entonces pues, no nada más es el deseo y no nada más es la descarga, sino también la psique va a dejar funcionar, o lo más
funcional posible. Sin embargo, en el inconsciente es donde también esto va a tener una manifestación, y a veces lo podrá manejar, a veces no. Quizás como en este sueño que contaba Estrella, él hasta que le puso nombre, hasta que incluso le puede poner nombre a la sensación, el sentimiento, la emoción, entonces se puede metabolizar, se puede manejar. Y como el sueño le está diciendo, aquí hay algo que hay que trabajar, aquí hay algo que no puedo superarlo yo, que no puedo hacértelo pesadilla para que te sientas bien, que no puedo descargarlo y necesita ser descargado de otra manera. Y es que ese es también el punto. Si hablamos también del inconsciente, debemos de recordar que es atemporal. En este mismo sueño que nos contaba Estrella, recuerdo que en esta parte de las obras completas de Freud también menciona que los sueños son atemporales, que pueden tener una huella amnémica desde hace muchísimo. Y más que nada lo toma, si no me recuerdo, cuando habla de los sueños repetitivos, de estas personas que, ¿por qué soñamos a veces que se muere el ser querido? A lo mejor es una parte de un trauma infantil donde deseamos parte de eso, se reprimió y en cierto punto vuelve a detonar dentro del sueño. Y no se puede metabolizar, no se puede manejar de otra manera. Por eso también nos habla que son a veces intraducibles. Por eso no los recordamos, no es que no los recordemos, sino que no los podemos traducir. Correcto, sí. Saludos a César Vega y Carla López Rosado. Saludos, Carla. Y también yo creo que, la importancia de interpretar sueños. Si uno sabe interpretar sueños, también va a poder interpretar delirio y alucinaciones en los psicóticos, en los pacientes psicóticos. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, porque es la misma interpretación, y en segundo lugar, porque son lo mismo para el inconsciente. Los delirios y las alucinaciones son sueños que el paciente, los ve en la realidad, es que esa va a ser la diferencia. Un sueño es cuando uno alucina estando dormido, lo normalito, ¿verdad? Un psicótico va a soñar pero despierto. ¿Y qué va a soñar? Pues ¿qué va a alucinar y delirar? Esa producción del inconsciente, que es el delirio y la alucinación, que es el sueño, pues, pero de manera despierta. Entonces, si hace lo mismo con las alucinaciones y los delirios, que no dejan de ser una historia, o ver cosas, personajes, o una historia pues como tal, y que eso se hace con los pacientes psicóticos. Es exactamente el mismo procedimiento, la misma interpretación, para poder entender lo que quiere decir el inconsciente a la persona. Que también hay los famosos sueños despiertos, ¿no? Las ensoñaciones que se le llaman, que de pronto se cae la represión de pronto. Exacto. Y después se vuelve a poner. Pero es esta parte de quitarla un momento y no necesita estar uno dormido. Claro, de ahí que sale que si me voy a ir a ver a los viejitos a un concierto, en 2 semanas, en un mes me voy de vacaciones, y ahí salen todos estos sueños que después se pueden repetir. Los sueños diurnos o ensoñaciones o las fantasías demasiado exageradas, el famoso ya me vi, ¿se acuerdan de eso? Sí, ya me vi. Eso es, así es que, para el inconsciente, a fin de cuentas estamos soñando diario, ¿no? Allí no hay distinción en vez de realidad de que si estamos despiertos o dormidos. A fin de cuentas, imaginar y soñar es imaginar, soñar y alucinar es exactamente el mismo procedimiento inconsciente. Lo que hace la diferencia es que el yo esté despierto o esté dormido, ¿no? Y cómo los psicóticos sufren esos sueños, ¿no? O sea, cómo, sobre todo si son de persecución, o sea, son como cuando nosotros estamos en un sueño y sufrimos dentro del sueño, y ellos exactamente igual, en vivo, ya todo crudo. Y en ensoñación también dicen, ay, me están siguiendo, y quién te fume, no hay nadie en la calle, pero la gente lo siente casi real, ¿no? Casi real. O cuando dicen, ay, me van a correr o me van a terminar, o cosas así, y les gana más la fantasía que la realidad, ¿no? Justamente de estos fenómenos que ocurren paralelos a los sueños, o que forman parte también de los sueños, como ya habíamos mencionado, estas premoniciones de, ay, es que estoy seguro que va a pasar porque lo soñé y demás. Pues bueno, la explicación que tendríamos en este punto es que justamente el inconsciente se da cuenta de aquello que nosotros no nos damos cuenta en el consciente. Por lo tanto, de pronto aparecen en los sueños, entonces no es como que nunca hubiera sabido, no es que no tuviera idea, sino más bien que en el consciente no estaba previsto. Aparece en el inconsciente y una vez que ocurre en una realidad, entonces el sueño tenía la razón. Ya soy brujo, ya soy vidente, todas estas cuestiones. También dentro de estos fenómenos interesantes que rodean a esto que es el sueño, o el misticismo dentro del sueño, del cual Freud nos va a hablar muy claro, son las alucinaciones hipnagógicas. Dentro de estas alucinaciones vamos a tener el famoso se me subió el muerto, ¿no? Que
que no falla dentro de las pláticas de que de pronto aparece, no, pues una vez yo estaba dormido y de pronto sentí La una realización presión. de deseos. Cara muerta, Sí, ¿no? bueno, es que hay que hablar de qué tipo de su vida estamos hablando, ¿no? Pero justamente esta parte en la que aún no despertamos del todo y que somos víctimas de estas alucinaciones donde los estímulos pequeños se sienten grandes, los estímulos grandes se sienten pequeños, y que también las imágenes que de pronto se pueden llegar a distorsionar nos harían pasar de pronto mucho miedo, que estaba una persona parada, que tenía un monstruo al lado de la cama, que de pronto sentí que alguien se sentó en la cama, y todas estas cuestiones que de pronto pueden llegar a percibirse como paranormales, en realidad tienen una explicación científica que va muy de la mano junto con los sueños, ¿no? Dentro de estas alucinaciones también vamos a encontrar explicación a otros fenómenos, como por ejemplo, por qué los niños pequeñitos se pueden dormir en media fiesta, ¿no? Siempre pasa que está el ruidazo y el baile y el niño como si nada, ¿no? Funciona justamente de esta misma manera. Una vez que entramos a este estado próximo al sueño, estos estímulos que parecen estruendosos, pues van disminuyendo, ¿no? Alguna vez nos ha pasado también que hay una reunión o una fiesta en casa y uno se queda dormido sin problema. ¿Que no escuchaste? No escuché nada. Porque dentro del sueño justamente tenemos esa desconexión que nos permite realizar el sueño. Porque en ocasiones también estímulos muy pequeñitos nos despiertan, como de pronto, ay, es que escuché que entraron a la casa. Pues no, lo que pasó es que se cayó una hoja, que el viento abrió una ventana o algo así, y uno lo percibe como grandísimo, ¿no? Como el sueño, ¿no? Que refiere en la lectura, que está este cuate acostado dormido y que está soñando que lo van a ejecutar, que le van a cortar la cabeza, y que en ese mismo momento, cuando cae la guillotina, pues le cae la persiana en la... igual, ¿no? En el cuello. Esa parte se me hizo muy interesante, porque cómo es que a nivel inconsciente estás consciente. A final de cuentas es algo que te va a pasar, y justamente concuerda con esa misma escena, ¿no? Y que esa interpretación, a final de cuentas, tú le das. El inconsciente sigue despierto. Exacto, Sí. el inconsciente sueña, pero no duerme. La actividad no disminuye, de hecho puede incluso aumentar. Y también en algún estudio de los sueños, a alguien que estaba en su momento de soñar, en la fase REM, le empezaron a poner agua y el sueño siguió para allá, en una lluvia. Entonces también es importante porque de cierta manera se puede influir el medio, puede influir que estás soñando, ¿no? Claro. Eso de traes urgencia y te levantas y corres al baño. O sea, esto está reflejando algo que está sucediendo en lo real, pero que pasa al sueño. Y también esta parte que de pronto alucinan mucho de que es que yo esa persona la soñé y luego la vi, o los déjà vu, o sea, ya habíamos dicho que no se puede soñar lo que no se ha visto, y esto a lo mejor no lo recuerdas. Ya muchos de los estudios están demostrando que si bien tenemos una memoria a corto y largo plazo y todo lo demás, pues parece que sí selecciona como para el manejo de la psique inmediato, pero todo lo que hemos visto se queda. O sea, se queda ahí cuando de pronto hay ciertas estimulaciones, ¿no? Hay tumores, hay algunas alteraciones. La gente empieza a recordar cosas que realmente no tenían mayor significado. Entonces, si realmente hay una impresión, ya vimos que es en todo el cerebro, no hay una memoria en un solo lugar. Entonces, no es cierto que nunca lo habías visto, a lo mejor lo viste en una revista, en el cine, lo deseaste. Por ejemplo, el hecho de soñar con ir a un viaje, llegar ahí y decir, ya lo había visto, pues seguramente si alguien tiene este tipo de deseo, lo ha pensado miles de veces y ha visto miles de imágenes, y no todo tiene que ser recordado. Claro. Bueno, pues igual como decía, esta parte de cómo el sueño sigue conectado con el organismo. Igual dentro de la lectura a mí también se me hace interesante cómo los elementos también de lo exterior se pueden transformar en elementos internos. Hablaba esta persona que el ruido de la alarma se transformó en las campanadas del sueño. Y eso también es muy común. No solamente a nivel orgánico con la guillotina y la persiana, sino también los sonidos, la misma temperatura o el movimiento también se transpola, por así decirlo, se transforma dentro de un elemento externo del sueño, interno, perdón, del sueño. Así es. Hachi Delgadillo dice, los sueños lúcidos en lo que puedes controlar hasta cierto punto lo que pasa, también se puede interpretar, sí, por supuesto, no deja de ser fantasía, como cuentas. Estrella PM, una chica alguna vez soñó que abrazaba a su novio y cuando lo soltó vio que era su padre. Eso. Deseo bien. cumplido. Ahí está. María Dolores dice,
¿Qué pasa cuando una persona en estado de vigilia está con una persona muy cercana a ella y de pronto no puede reconocer a esa persona por casi un minuto? Ah, pues a ver. A mí se me figura que eso fue una isquemia cerebral transitoria. Principio de fascia. No es común. O sea, sí puedes despertar confuso, pero necesitaría ver algún elemento. Estoy hablando de confuso cuando de pronto pasa el fin de semana y tuvieron ahí una intoxicación etílica, donde sí pudiera haber una alteración en esto. O sea, si hay una confusión. Incluso en algunas situaciones, pacientes hospitalizados más de 48 horas empiezan a alucinar, alucinaciones visuales y auditivas. Claro. Confusión en dónde están y no reconocer a las personas. Pero de la nada, un minuto es una isquemia cerebral transitoria. O sea, el cerebro quedó con cierta parte sin oxígeno y pudiera ser como un evento esporádico, pero yo sí checaría qué pasa en ese flujo sanguíneo cerebral. Sí, parece algo más médico. ¿No? Sí, sí. Dice Janet K. Ari. Solo los hombres muy guapos son psicoanalistas. Pues sí, tú lo dices. Gracias. Gracias. Ya lo saben. ¿No? Lena Hernández también, saludos. Y bueno, algo más, 5 minutos más. Bueno, sí, ahora sí hablar directamente de las fuentes de los sueños, ¿no? De dónde surge este material, por qué soñamos lo que soñamos. Freud nos deja claro que el material y fuente de los sueños son los siguientes. En primer lugar, se favorece el material de la vigilia, es decir, van a aparecer aquellos elementos que tuvimos previos al sueño, que si fuimos ese día al supermercado es muy posible que aparezcan elementos del supermercado, no porque el supermercado sea importante para el sueño, sino porque el inconsciente va a jugar con esos elementos que están presentes para ser representados. Otra fuente del sueño va a ser el material infantil, justamente de lo que estábamos hablando, esta parte de los traumas infantiles van a aparecer en los sueños y se van a estar manifestando muchas veces de diversas formas. No quiere decir que se tenga que repetir siempre el mismo sueño, sino que justamente el mismo trauma puede ser representado de diversas maneras. Y las fuentes también somáticas, que son de estas de las que hemos estado hablando, que son cuestiones del propio organismo, ¿no? Que de pronto dejamos la ventana abierta, está haciendo frío y estamos soñando que estamos, no sé, en la nieve, acá en el Polo Norte o algo por el estilo. De la misma manera el calor. Hay otras situaciones como por ejemplo los sonidos que están de pronto y que se desfiguran dentro del sueño. Está la cuestión de, recuerdo que durante la semana me platicaban acerca de un sueño de alguien que soñaba que no tenía un brazo o que de pronto no tenía brazo, y se debía justamente a una mala postura donde el brazo estaba dormido. Entonces pues aparece y se representa dentro del sueño. Vamos a tener otras fuentes como por ejemplo fuentes somáticas internas, estas ganas de ir al baño de pronto, que pues la vejiga está ahí resintiendo todo y entonces aparece que en los niños pequeños suele pasar que sueñan que van al baño y realmente se orinan en la cama. Sí. O que aparece el chorro del agua, o están soñando con este tipo de cosas somáticas que están representadas en los sueños. A mí también algo interesante, que todos tenemos un mismo sueño, en cuanto a que esa parte de que te vas a caer de un precipicio. Sí. Entonces eso se me hace muy interesante porque no deja de ser el gran otro ahí el que está presionando a final de cuentas esa parte, ¿no? Porque todos lo tenemos. Algo ocurre en esa parte, ¿no? Que todas las personas tienen el mismo, se podría decir, la misma interpretación para un mismo sueño. Que experimentan parte de lo mismo, ¿no? Muy bien, pues despidámonos por favor. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por sintonizar, saludos a todos. Saludos, Edgar Soria, y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen fin de semana, sueñen mucho, díganselo a su analista y nos vemos la semana que viene. Sueñen bonito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo la invitación al taller de interpretación clínica psicoanalítica de los sueños. Vamos a tener 4 sesiones durante el mes de octubre, todos los informes aquí con nosotros. Y recomendar de pronto películas que tienen que ver con los sueños, ya decían Inception, el mismo Pesadilla en la calle del infierno, que también tiene su cuestión de los sueños, que es importante. Y si algunas otras. El cómic de Sandman, de Neil Gaiman. Sandman, muy bueno. También así es, muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en la noche en la conferencia magistral de septiembre a las 9:15, aquí también por este canal. Bueno, soy Luis del Ángel, totalmente cierto lo que nos dices, y bueno, de la historia de los sueños, por supuesto que es muy importante, eso es lo que nosotros buscamos.
la historia que cuenta el inconsciente. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, vayan al cine, si no sueñan, vayan al cine. Así que tengan un muy buen día y aquí nos vemos la siguiente semana en octubre. Gracias. Gracias. Adiós. Bye.